Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Mauricio Ramírez, aprendiz del curso complementario de muestreo de agua para consumo humano del SENA. Y bueno, y a continuación, en este video voy a exponer todo el procedimiento de muestreo. Entonces empezamos con los datos básicos. Bueno, aquí hay una descripción simple del sistema de abastecimiento. Este es un esquema. Tiene la cuenca obviamente, la captación de agua boca toma en el numeral 2. En el numeral 3 tenemos ya el proceso como tal de potabilización de agua. En el numeral 4 tenemos el almacenamiento y distribución. En el numeral 5 ya la distribución como tal de agua potable. En el numeral 6 la recolección y transporte de aguas residuales. Y en el numeral 7 la distribución. Como pueden ver, es un sistema convencional. Bueno, características del sistema de abastecimiento. Bueno, el sistema de abastecimiento de agua potable del Lembo cuenta con una concesión de 25 litros por segundo autorizado por la Corporación Autónoma y tiene aproximadamente 2.000 usuarios para el municipio. Algunos aspectos relevantes, los agentes químicos usados en el proceso de potabilización. Tenemos cal hidratada, que se hace un acondicionamiento físico al inicio del proceso de pH, carbón activado para la remoción de olor y sabor, esto también es al inicio del proceso, el policloruro de aluminio PAC en la coagulación, cloro gaseoso para la desinfección y soda cáustica finalmente para estabilizar el pH a la salida. Bueno, los puntos de muestreo como tal, considerando que la población atendida es de más de 10.000 personas, pues que corresponden en promedio a los 2.000 usuarios, y si tenemos en cuenta que son familias de 5 personas, el artículo 3 de la resolución 0811 de 2008 determina 5 puntos de muestreo mínimo en la red de distribución y un punto de muestreo en la fuente superficial, como se muestra a continuación. Entonces, como pueden ver, ahí están los 6 puntos de muestreo. Tienen la descripción obviamente del punto de cada uno. Por ejemplo, el P1 es la quebrada del Lembo, o sea que es la captación. Está con las coordenadas y su justificación. En este caso es evaluar la influencia de actividades agropecuarias y escorrentía superficial. Ya del P2 al P6 pues son puntos fijos, ¿sí? Que se acuerdan con la autoridad sanitaria y en este caso la empresa prestadora. Entonces hay un punto, el P2 es un punto de red inicial, que es justo cuando sale la distribución. El del 3 al 4 son puntos de red intermedios y el punto 6 es un punto de red final. Como pueden ver, estos puntos, su justificación es para control de agua potable como puntos oficiales de distribución. Bueno, la identificación de los puntos de muestreo, según el artículo 4 de la resolución 0811 de 2008, ¿cierto? Nos dice que en los puntos de muestreo deben contar con las siguientes características: fácil acceso, como pueden ver en la imagen, están georreferenciados todos, ¿sí? Tienen una caja metálica con llave de seguridad, pues para obviamente el grifo metálico con manómetro de precisión, de presión, perdón, y están codificados y tienen el nombre del prestador, en este caso de la empresa. Como pueden ver, pues es un punto fijo, pues con todas las características que pide el artículo 4 de la resolución 11. Bueno, los equipos y materiales para el muestreo, los instrumentos y equipos logísticos para ello. Entonces, básicamente necesitamos un cronómetro para medir el drenaje de los puntos de muestreo cuando abrimos la llave. Para la desinfección se utiliza alcohol y mechero para flamear. El grifo, tenemos un medidor, ya pues como tal los equipos tenemos un medidor de cloro residual, un pHímetro, un turbidímetro, un medidor de color aparente y termómetro. Todos estos instrumentos son para medición de parámetros in situ. La nevera portátil con refrigerante que asegura una temperatura promedio de 4 grados. Ya los parámetros, los físico-químicos, pues se utilizan recipientes estériles de polietileno o policarbonato con capacidad mínima de 1 litro y con taparrosca para dar seguridad al cierre.
Asimismo, los microbiológicos son, en este caso, son recipientes de vidrio esterilizable de 300 mililitros con taparrosca plástica y con preservante, que en este caso es tiosulfato de sodio, que inhibe el crecimiento bacteriano. Y pues en la cadena de custodia tenemos lo que es etiquetas o rótulos y formatos oficiales para el registro de los parámetros. Bueno, aquí vemos una secuencia de cómo es el proceso. Pues en la primera imagen de izquierda a derecha vemos pues cómo se pulveriza alcohol y se flamea el grifo en este caso. Ya vemos cómo el analista pues con sus elementos de protección personal, que es muy importante, tiene bata, tiene cofia, tapabocas, guantes de nitrilo, hace la toma de, en este caso, de parámetros microbiológicos en el frasco de vidrio esterilizable. Posteriormente vemos que sostiene ya una muestra, ¿cierto? Que se ve un poco rosadita, es porque evidencia la presencia de cloro residual, que se mide pues con en este caso con un agente reactivo que es DPD. Y finalmente en la última imagen vemos el registro, en este caso del cloro residual, que fue de 1,21, o sea que está dentro de la norma, que es de 0,3 a 2 miligramos por litro. Entonces, más o menos ese es el procedimiento ya en el punto de muestreo. Bueno, la frecuencia del muestreo de control, los parámetros, el lugar de análisis y el tamaño de la muestra. Obviamente, considerando nuevamente que tenemos aproximadamente una población atendida de 10.000 personas, que corresponde a los 2.000 usuarios, y lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la resolución 2115 de 2007, se establecen las siguientes frecuencias de muestreo. Para el punto P1, una frecuencia mínima, ¿cierto? De día de por medio. En este caso, pues como el punto P1 es de agua cruda, entonces utilizamos las frecuencias día de por medio para turbiedad, color aparente y pH, dureza total y hierro total mensual, carbono total y fluoruros anual. Listo, el número mínimo de frecuencia es, de muestra es 1 por cada frecuencia y el tamaño de la muestra es 1 litro. Ya para los otros, ¿cierto? Del P2 al P5, que son puntos de red, ¿cierto? O sea, ya tienen, obviamente han pasado por todo el proceso de potabilización esta agua. Entonces tenemos una frecuencia diaria, ¿sí? Para los parámetros de turbiedad, color aparente, pH, cloro y cloro residual libre. Para residual de coagulante, dureza total, hierro total y cloruros mensual, y carbono total y fluoruros anual. El número mínimo de muestras analizadas por cada frecuencia, en este caso de 2, ¿cierto? Dos muestras por cada frecuencia. Y el tamaño de la muestra es de 1 litro. Y finalmente, en el cuadro 12, ¿cierto? Que esto es la resolución 2115, las frecuencias y número de muestras de control para análisis microbiológicos de coliformes totales y E. coli, que ejerce en este caso la empresa, pues teniendo en cuenta, como vemos abajo, para poblaciones entre 10.001 y 20.000 habitantes, la frecuencia mínima es quincenal y el número mínimo de muestras va a ser de 4. Entonces la empresa está sujeta a esto. La empresa obviamente cumple con estas frecuencias, que son las que pide en este caso la resolución 2115, sus artículos 21 y 22. Bueno, aquí vamos a enseñarles, o les enseño más bien, los resultados de las variables in situ que se tomaron, ¿sí? Entonces, en este caso están todos los puntos del P1 al P6. Y las variables que voy a exponer aquí básicamente son físico-químicas, ¿cierto? pH, turbiedad y color aparente. Entonces, para el punto P1, tenemos un valor registrado en ese punto al momento de la toma de un pH de 7, una turbiedad de 28 unidades nefelométricas de turbidez y un color aparente de 50 unidades de platino y cobalto. Como es agua cruda, pues básicamente estos valores no aplican, ya que no han pasado por el proceso de potabilización. Listo.
y obviamente cloro residual pues menos, porque pues si no se le ha aplicado en este momento la desinfección. Del P2 al P6, aquí ya vemos obviamente, tenemos un pH de 5, por ejemplo en el P2, perdón, tenemos un pH de 7,5, una turbiedad de 1, de un UNTs, un color aparente de 7 UPCs y un cloro residual de 1,9. Entonces, como vemos, todos los parámetros cumplen. El pH, como vemos, el valor aceptable está de 6,5 a 9 y es 7,5, entonces cumple. La turbiedad es menor o igual a 2, es 1, entonces cumple obviamente. El color aparente es menor o igual a 15 pcs, está en 7, obviamente cumple. Y el cloro residual libre está en 1,2, cumple. Está cerca del máximo del tope, que es de 2. ¿Esto porque en este caso, obviamente, como es a la salida, entonces la concentración de cloro residual en este momento, pues se espera que sea la más alta. Si nos desplazamos hacia abajo, y ya pues, digamos, para agilizar, vemos en el punto P5 y P6 cómo el cloro residual, ¿cierto?, desciende. En este caso, miren que ya se registran cloro residual de 1,2, ¿sí?, en ambos. ¿Esto se debe a qué? Pues que básicamente es un punto ya más alejado de la red. Entonces en esa transición del agua, ¿cierto?, en ese desplazamiento del agua hasta ese último punto, ese último barrio, esa última casa, pues hay una caída del cloro residual. Sin embargo, sigue cumpliendo. Sí, mira, está en 1,2. La norma nos dice que es de 0,3 a 2. Entonces el cloro residual en este caso cumple. Todos los parámetros cumplen en los puntos fijos, del P2 al P6, como lo pueden ver. Bueno, conclusiones. ¿Qué podemos decir? Se realiza muestreo oficial de control en los puntos fijos de red y en la fuente superficial bajo estricta cadena de custodia. Los equipos de medición utilizados fueron calibrados previo a la medición según el protocolo del fabricante. Los valores registrados en los parámetros en la fuente superficial P1 son los esperados para agua cruda. Sin embargo, la turbidez registrada se nota elevada con respecto al día anterior. Esto debido a las lluvias que se registraron en la madrugada de hoy y que aún continúan a la hora de este muestreo. Los valores registrados en los parámetros de los puntos fijos de red del P2 al P6 cumplen con los valores máximos permisibles según la resolución 2115. No obstante, se observa un ligero descenso del cloro residual en los puntos P5 y P6, por lo que ya expliqué anteriormente, ¿cierto? La distancia recorrida. Y bueno, las condiciones de elementos de protección personal, transporte y bioseguridad son seguidas de manera estricta para garantizar la calidad del muestreo. Normatividad nacional, que es muy importante, pues aquí nos pegamos obviamente de lo que nos pide la ley, el decreto 1575, que establece el sistema de protección y control de la calidad del agua para consumo humano, la resolución 2115, que establece los parámetros, análisis y frecuencias de control para garantizar la calidad de agua para consumo humano, la resolución 0811-2008, que establece los lineamientos para definir los puntos de muestreo y control de la calidad de agua para consumo humano en Colombia, y el manual de instrucciones para la toma, preservación y transporte de muestra de agua de consumo humano para análisis de laboratorio del INS. Todo el procedimiento se basa en la normatividad, como lo pueden ver. Entonces, digamos ya para concluir, podemos decir que esta toma de muestras, sí, cumple pues digamos, con todo el rigor de la ley. Los parámetros que se evidenciaron pues cumplen con lo establecido en la norma. Y bueno, espero que esta información sea de su utilidad. Muchas gracias.